Está bien. Bueno, damos la bienvenida al segundo bloque de la jornada, del segundo día. Quiero presentar a Mary Savioli. Ella es doctora en Ciencias Naturales de la Universidad de acá de La Plata. Y bueno, ha centrado su carrera en la investigación de sistemas, como dice ahí, barito polimetálicos en la cuenca neuquina. Y bueno, actualmente es investigadora de CONICET y jefa de trabajos prácticos de Petrología 2. A la vez realiza estudios a terceros en el INREMI, por ejemplo, Roche o Sharabi. Eh, y bueno, le damos la bienvenida y muchas gracias por participar de la charla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Como dice Facu, bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Melissa Salvioli, soy docente e investigadora de esta casa de estudios y hoy traje para compartir entre todos una charla que se titula Entre fallas y fluidos. ¿Cómo se formaron los depósitos barito-polimetálicos de Colipili, cuenca neuquina? ¿Está apagado? No. ¿Tú qué? A ver. Si no voy al tic. ¿Puedes pasar? Ahí va. Gracias. Bueno, si estamos frente a un depósito mineral, por lo general nuestra primer tendencia es querer definir qué minerales están componiendo, ¿no? a los depósitos. Pero hay algo más interesante aún, que es detenerse y ponerse a pensar en los fluidos mineralizantes que circularon y percolaron por rocas, circularon por estructuras y dieron origen a estos depósitos un tiempo, millones de años atrás, ¿no? Entonces, hoy quiero con ustedes recorrer el distrito de Colipili y ver cómo se formaron los depósitos que hay ahí en ese sector. Pero entonces, ¿en dónde ocurre esta historia? Primero ubiquémonos geográficamente. Todo ocurre en la cuenca neuquina. En el sector centro-occidental de la cuenca neuquina está el área de Colipili y está a unos 40 kilómetros al sur de Chosmalal, provincia del Neuquén. Todos conocemos a la cuenca neuquina por su interés petrolífero, pero también se caracteriza por tener numerosos depósitos minerales a lo largo de su margen andino. ¿Y por qué Colipili? ¿Qué tiene de interesante el área? Bueno, en esta pequeña área convergen varios factores geológicos clave que lo hacen interesante al área. Allí se encuentra una secuencia sedimentaria de edad cretácica, hay abundante magmatismo, hay presencia de hidrocarburos, estructuras presentes de la estructuración del área en general, y por todos estos elementos que fui mencionando, convierten al área de Colipili en un laboratorio natural, en donde nos permite estudiar procesos y ver cómo ocurre esa interacción entre fluidos, qué papel juegan estas estructuras presentes en el área. Bueno, el tema del magmatismo presente también. Así que bueno, vamos a comenzar preguntándonos la siguiente pregunta. ¿En dónde aparecen los depósitos? ¿Aparecen al azar? ¿Tienen un lugar particular? Bueno, si nosotros observamos acá la secuencia sedimentaria del área, nos podemos fijar que hay niveles estratigráficos bien definidos, bien marcados en donde aparecen los depósitos. Por lo tanto, no están al azar ubicados.
También fíjense que están vinculados a rocas ígneas, ¿no? A los cuerpos ígneos que están en el área. Y después en sectores estructurales complejos, allí también se encuentran. Y entonces, en un primer paso, como para empezar a sacar conclusiones, ¿no? A ir viendo cosas en claro, los depósitos no están ubicados en cualquier lugar, no es aleatoria su ubicación, sino que están sobre rocas, se emplazan en rocas del Cretácico inferior, principalmente de la formación Huitrín, y es por sus características que tienen estas rocas. Bien. Si vamos un poquito más allá y vemos estas mineralizaciones, estos depósitos, aparecen de dos maneras diferentes, ¿no? Vemos que aparecen en forma de mantos y también en forma de vetas, ¿bien? Entonces, otra cosita más para destacar, ¿no? No están en cualquier lugar de la secuencia sedimentaria y también la manera de emplazarse en las rocas también tiene su característica particular. Entonces, el siguiente paso es que la pregunta que nos podemos estar haciendo ahora es ¿cómo son esos depósitos? ¿Qué características tienen? Bueno, los mantos, en primer lugar, fíjense que son concordantes a la estratificación y a la laminación fina que tienen estas rocas del Cretácico inferior, del miembro, bueno, del troncoso inferior, formación Huitrín, y sobre esta mineralización barítica aparecen sulfuros, principalmente galena, pirita, son minerales que aparecen como en un segundo estadio. Una característica que se destaca de estos depósitos mantiformes es la presencia de texturas cebradas, estas texturas en donde hay una alternancia rítmica entre bandas claras y bandas oscuras, las bandas claras compuestas por sulfato y las bandas oscuras compuestas por carbonato. Esto es bien propio de estos mantos. Por otro lado, bueno, ¿cómo se expresan los depósitos betiformes? Bien diferentes a los mantos. Como verán, están rellenando fracturas, entonces estos depósitos reflejan claramente que había espacios que, bueno, circularon fluidos y cuando se dieron las condiciones precipitaron. Por lo tanto, dominan las texturas bandeadas, brechosas, ¿bien? Y como verán acá abajo, es frecuente encontrar cristales bien desarrollados de baritina, de gran tamaño, con crecimiento libre, propio de estar rellenando espacios abiertos. A estos depósitos también se les sobreimpone una mineralización sulfurosa, principalmente de galena y pirita, entre otros sulfuros. Pero bueno, vamos a una escala un poquito más de detalle y cuando pasamos a observar a estas rocas al microscopio, vamos a notar que los cristales de baritina registran esta historia tan compleja de su formación, porque vemos que son cristales que están fracturados internamente, también están deformados y bueno, esto marca que las condiciones físico-químicas de estos fluidos fueron muy cambiantes y la cristalización de las baritinas registra eso. Acá abajo vemos los cristales de los sulfuros, principalmente, como les decía, pirita, galena, que corta a la mineralización barítica. Bueno, seguimos un poquito más. La siguiente pregunta que nos podríamos estar formulando es, ¿qué factores controlaron la ubicación de los depósitos dentro del distrito de Colipili, ¿no? Y cuando nos pusimos a pensar en toda esta inquietud, bueno, notamos que
los flancos de los grandes anticlinales que presenta el área, o mismo todo este sistema de fallas asociados, están estas mineralizaciones, ¿bien? Entonces, toda la estructuración del área no solo deformó a las rocas, sino que a su vez generó ambientes propicios para que luego esos fluidos mineralizantes circularan, ¿bien? Entonces es algo también a destacar. Esta estructuración en el área fue importante porque están ahora vinculadas, los depósitos minerales están vinculados a estas estructuras. Y hablando de fluidos, nos estaríamos ya preguntando qué tipos de fluidos eran, cuál es su composición, a qué temperatura circularon estos fluidos, ¿no? Es una pregunta que ya estamos como maduros para hacernos. Y bueno, para contestar todas estas inquietudes, tenemos que buscar un registro de ese fluido original que dio origen a estos depósitos. Y bueno, afortunadamente, las baritinas guardan porciones, pequeñas porciones de ese fluido mediante las inclusiones fluidas, ¿no? Las inclusiones fluidas, entonces, en los cristales de baritina, cuando estos cristales fueron creciendo, fueron guardando, registrando, como les decía, parte de ese fluido que los dio origen, y son verdaderas cápsulas del tiempo, porque hoy en día podemos encontrar a través de esas inclusiones fluidas información del fluido que les dio origen, ¿no? Vamos a poder comprender qué temperaturas tenía ese fluido, qué composición, de qué composición era ese fluido. Y bueno, para trabajar con las inclusiones fluidas se trabaja con petrografía, se hace un análisis petrográfico de las mismas, también se ven con fluorescencia, con luz ultravioleta, y después, por supuesto, que se hacen ensayos microtermométricos para tener todas estas características de los fluidos. Nosotros nos pusimos a estudiar las inclusiones presentes en las baritinas y nos dimos cuenta que no había un solo fluido en una misma composición, sino que hay un set de inclusiones fluidas en donde su composición era predominantemente acuosa y por otro lado un set con hidrocarburos. Cuando vimos las inclusiones fluidas bajo luz ultravioleta, realizando fluorescencia, vimos que fluorecían en estas tonalidades azules y esto rápidamente nos da el indicio de que hay un hidrocarburo maduro contenido en estas inclusiones fluidas. Entonces, este hallazgo fue muy interesante porque, bueno, ya contábamos con que el fluido no era homogéneo, sino que había, por un lado, fluidos acuosos y por otro lado, fluidos hidrocarburados que cuando circulaban coexistieron entre sí. ¿Bien? Como les decía, también podemos obtener datos de temperatura, ¿no? Para ir reconstruyendo esta historia, ¿no? El estudio de las inclusiones fluidas también nos permite conocer a qué temperatura se fueron formando esos minerales. Entonces, con esto de la temperatura, inmediatamente nos hacemos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué puso en marcha el sistema hidrotermal? ¿El magmatismo tuvo algo que ver? Bueno, cuando queremos contestar esta pregunta, vemos la relación del magmatismo y las mineralizaciones y vemos que están estrechamente vinculados entre sí. Por lo tanto, tienen que ver, están relacionados entre sí. Y esto nos ayuda a pensar porque
Cuando vemos a la cuenca sedimentaria y las temperaturas que nos arrojaron los datos de inclusiones fluidas, vemos que una diagénesis normal de cuenca con los valores que teníamos de inclusiones fluidas no eran coherentes. Por lo tanto, sostenemos la hipótesis de que el magmatismo dio ese input térmico y puso en marcha al sistema para ponerse en funcionamiento toda la circulación de los fluidos. Hay actualmente trabajos que dicen que las rocas ígneas del área también generaron las condiciones para que la materia orgánica que está en la cuenca también madurara y también generara la migración de los hidrocarburos. Entonces, sí tuvo que ver el magmatismo en la formación de estos depósitos. Acá algunas fotitos de cómo se ven estos cuerpos ígneos en el área de estudio, en Colipilli. Fíjense cómo intruye a toda la secuencia sedimentaria, estos stocks. Bueno, y también acá tenemos una fotito reflejando, ¿no?, el vínculo estrecho que tiene la roca ígnea como roca de caja y un depósito, en este caso betiforme, ¿bien? Cómo están íntimamente relacionados. Y bueno, la siguiente pregunta que nos hacemos para ir ya cerrando esta historia, ¿no?, es ¿de dónde provienen esos fluidos? Es decir, el bario, el azufre, esos metales, ¿de dónde vienen? ¿Los aportó el cuerpo ígneo? ¿Vienen de la pila sedimentaria? Bueno, para contestar esa pregunta, tuvimos que acudir a estudios de isótopos estables en cristales de baritina. Entonces, bueno, los isótopos son como huellas geoquímicas que nos permiten rastrear el origen de los elementos presentes en los fluidos mineralizantes. Entonces, al analizar estos resultados isotópicos, el azufre, perdón, el sulfato que dio origen a la baritina, viene y está relacionado a la removilización de evaporitas cretácicas que hay en la cuenca neuquina presentes. Y por otro lado, también las relaciones isotópicas del oxígeno y del estroncio también hablan de que los fluidos al circular y en todo su recorrido hicieron una interacción con las rocas presentes en la pila sedimentaria y se enriquecieron. Entonces, estamos con toda esta información obtenida por los datos isotópicos, estamos ya cerrando el cuentito de que, bueno, son aguas formacionales las que estuvieron circulando, ¿no? Y formaron parte de los depósitos minerales. Pero la historia acá no termina, ¿no? Porque si hacemos un poquito de memoria, las inclusiones fluidas nos contaban de que había hidrocarburos también. Entonces, había entonces un factor de aguas formacionales circulando, también fluidos hidrocarburados, todo eso puesto producto del magmatismo tan intenso en el área que empezó a generar la movilización de todos estos fluidos y las estructuras presentes, ¿no?, en el área también tuvieron como esas autopistas para circular, ¿bien? ¿Qué pasa con los sulfuros, no? Bueno, cuando los sulfatos se pusieron en contacto con los hidrocarburos, se dieron procesos de reducción y ahí, bueno, aparecieron los sulfuros, generando condiciones de reducción. Entonces, al comienzo de la charla, los invitaba a pensar entre todos, bueno, cómo se formaron los depósitos en Colipilli. Y entonces podemos ya ir cerrando y diciendo que los depósitos baritos polimetálicos del área de Colipilli están controlados, por un lado, por las estructuras presentes y por otro lado también dominados por la estratigrafía, ¿no?
El magmatismo habría sido el motor, el que haya aportado calor necesario para poner en marcha todo el sistema hidrotermal, y los fluidos no fueron de una simple composición acuosa, sino que se trataba de mezcla de aguas formacionales presentes en la cuenca y los hidrocarburos también presentes en la cuenca, ¿no? Y entonces, como vemos acá, acá cerraría el modelito metalogenético. Las evidencias que fuimos recogiendo a medida de, bueno, de describir a las rocas, de ver su mineralogía, de ver sus texturas, después de estudiar las inclusiones fluidas y los datos isotópicos, todas estas evidencias nos ayudaron a comprender los procesos que ocurrieron en el área y, bueno, hoy tenemos un poquito más de luz, un poquito más de comprensión de cómo se formaron los depósitos en Colipilli. Muchas gracias. Muchas gracias, Mary. Estuvo muy buena la charla. Bueno, me alegra. No sé si hay alguna pregunta. Te vi anotando. Hola, Melissa, muchas gracias por la presentación. Me quedo, aprendí muchas cosas y también muchas ideas. Me quedó una duda, es los metales al final, como el plomo o el hierro, en el fondo, son lixiviados de rocas volcánicas por la circulación de fluidos, entonces. Exactamente. Y eso imagino que son fluidos muy oxidados y ahí se hacen trampa como reductora con la materia orgánica que hay. Y ahí tiene una formación volcánica, han podido ver como los porcentajes o si tienen cantidades anómalas de metales como para... Sí, hicimos estudios geoquímicos y no hay anomalías. No, son valores dentro de todo normales. No discriminamos ningún pico, no. Así que son propios de ahí del lixiviado. Súper. Y lo otro es si está publicado esto en... Sí, hay recientes publicaciones. Y bueno, la parte de la mineralización, para cerrar el cuentito de cómo fue la evolución del sistema hidrotermal, está en confección. Pero tenemos ya la primera parte en el Journal South American, está publicado cómo se formaron estos depósitos baríticos, la explicación de cómo fue el origen de las baritinas. Y ahora pronto ya veremos cómo sigue el cuentito y vamos con la mineralización sulfurosa, vinculada, asociada. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Vamos? Bueno, muchas gracias. Gracias.